A mí me toca hablar un poquito acerca de la historia de la iglesia aquí en nuestro país, en Argentina. Y es importante para nosotros recordar la historia. Ellos, como descendientes de pioneros, recuerdan a sus antepasados llegando al Valle del Lago Salado y por supuesto que tienen una influencia en su creencia, en su manera de conducirse, en su fortaleza personal. Y también es importante para nuestros hijos, nuestros descendientes. En alguna manera, como recién se nos dijo, todos somos pioneros porque estamos viviendo en una época nueva, no somos como pioneros de la pandemia, ¿no? Y quizás nuestros hijos y nietos nos pregunten y aprendan cosas de nuestra experiencia. Uno de nuestros líderes en la iglesia, el elder Dieter F. Uthor, del Quórum de los 12 Apóstoles, dijo en una ocasión: la historia es importante y mantenernos anclados a las lecciones aprendidas de la historia nos permitirá emular lo mejor de lo que significa ser humano. Se dice que el fallecido novelista Michael Crichton dijo: si no conoces la historia, entonces no sabes nada. Eres una hoja que no sabes que es parte de un árbol. La historia nos enseña no solo sobre las hojas de la existencia, también enseña sobre las ramitas, los troncos, las ramas y las raíces de la vida. Y estas lecciones son importantes para nosotros y para nuestros hijos. En 2025, la iglesia en Argentina cumplirá 100 años. Yo voy a tratar de resumir en 10 minutos 100 años de historia, lo cual no es sencillo. Para ayudarme, he pensado que podemos dividir la historia en tres momentos principales. El primer momento sería la llegada de los misioneros a nuestro país, porque los misioneros en lo que la gente considera son la representación de la iglesia, ¿no? Mucha gente o la mayoría conoce a los misioneros antes que algún miembro de la iglesia. Y también tuvimos los primeros misioneros en nuestro país. Después vamos a hablar un poquito de cuando la iglesia ya está más fuerte, se ha establecido, ya hay muchas congregaciones y comienza la formación de la estaca. Y por último, de los templos, esos edificios sagrados como el que usted veía, doctor Stockland, cuando pasaba el aeropuerto. La iglesia se organizó el 6 de abril de 1830 en Fayette, Nueva York, Estados Unidos. Como recién escuchamos bien al matrimonio Flinders hablarnos, después de esta persecución, se trasladó y se estableció la cabecera de la iglesia en 1847 en lo que hoy se conoce como el estado de Utah, de la Unión Americana, en Salt Lake City. En septiembre de 1925, el presidente de la iglesia en ese entonces, el presidente Heber J. Grant, anunció la apertura de la misión sudamericana. A pesar de esos años de persecución y de estar estableciéndose en el desierto, la iglesia siempre envió misioneros al mundo, ¿verdad? Y en el año 1925, como les comentaba, se mandaron misioneros aquí, a nuestra nación, para dedicar toda Sudamérica, y la ciudad que se eligió fue la ciudad capital de nuestro país, la ciudad de Buenos Aires. Que fueron enviados los primeros misioneros. Acá tenemos la pareja, aunque era un trío en realidad que vinieron, de misioneros. No son tan jóvenes como son actualmente, ¿no? Uno de ellos era un apóstol, el elder Melvin J. Ballard, del Quórum de los 12, acompañado por 270, dos miembros de los Quórums del 70, Rulon S. Wells y Ray L. Pratt. Ellos llegaron a Buenos Aires, después de un largo viaje, el 6 de diciembre de 1925, y hacían trabajo misionero como todos los misioneros. Durante la semana repartían estos folletitos, que tenemos ahí un original, y los domingos hacían las reuniones. Los tres hablaban inglés, por supuesto, pero había uno de ellos que hablaba alemán, porque los primeros miembros de la iglesia fueron inmigrantes alemanes. O sea, de personas de nacionalidad alemana que se habían bautizado en su país de origen, emigraron a Buenos Aires, Argentina, y esos fueron los primeros que se congregaron junto con estos tres misioneros, y también fueron sus amigos los primeros miembros de la iglesia. Esta foto, que es una foto histórica y muy preciada para nuestros miembros, muestra la tarde del día en que se efectuaron los primeros bautismos. Acá tenemos los primeros miembros de la iglesia ya bautizados aquí en nuestro país,
de la ciudad alemana, ¿no es cierto? Así que este es un momento muy especial y estos misioneros, estuvieron aquí en nuestro país durante 7 meses. El 25 de diciembre de 1925, muy temprano a la mañana, estos 3 misioneros fueron al Parque 3 de Febrero. Acá tenemos una foto de cómo era en esa época ese parque, y en un lugar apartado y más tranquilo, se reunieron, cuentan en sus diarios, en el registro de su experiencia, que cantaron himnos, leyeron las escrituras, y el Elder Ballard ofreció la oración dedicatoria de la tierra de Sudamérica para establecer la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en estas latitudes. Tenemos algunas frases de esa oración dedicatoria. El Elder Ballard dijo, como parte de su oración: y ahora, oh Padre, en virtud de la bendición y llamamiento recibidos del presidente de la Iglesia y por la autoridad del Santo Apostolado que poseo, doy vuelta las llaves y abro la puerta para la predicación del Evangelio a todos estos pueblos sudamericanos. Esta es parte de esa oración. Cuentan ellos en sus registros personales que fue un momento muy espiritual, aunque eran 3 nada más que estaban ahí en ese parque, reunidos, y fue muy emocionante, y relatan que lágrimas caían de sus ojos mientras volvían al lugar donde ellos estaban viviendo esos días, ¿no? Una cosa muy, muy interesante que les comparto, que su nieto, el Elder M. Russell Ballard, que ahora es miembro del Quórum de los 12 Apóstoles también, vino y visitó un monumento conmemorativo de esta oración dedicatoria que se encuentra ahora actualmente en el Parque 3 de Febrero, se puede visitar. Y acá tenemos una foto de cuando se le entregó un recordatorio de ese evento, ¿no? Y ha sido una experiencia muy buena para él saber de su abuelo y de su experiencia en la dedicación de esta tierra para el establecimiento de la iglesia. La iglesia fue desarrollándose. Ellos tuvieron 7 meses, después vinieron más misioneros. Con el tiempo se dividió la misión sudamericana en 2 misiones. Brasil y Argentina fueron las sedes de esas 2 grandes misiones. Durante la Segunda Guerra Mundial, el crecimiento de la iglesia se detuvo un poco, no podían venir tantos misioneros. Los misioneros en aquellos primeros tiempos eran los que llevaban a cabo todo el trabajo, incluso ellos eran los primeros líderes en aquellas pequeñas congregaciones. Sin embargo, después, durante el año 1960, la iglesia se creció de una manera muy, muy importante, y comenzó lo que se conoce como el programa de construcción de la iglesia. La primera capilla de nuestra iglesia se construyó en la ciudad de Liniers, pero después hubo construcciones en todo el país. Acá les pongo, por ejemplo, esta foto del primer edificio de la iglesia en Bahía Blanca, en 1960. Bueno, lo pongo porque yo conocí la iglesia ahí, o sea, yo soy bahiense de nacimiento. Ahora estoy transmitiendo desde la ciudad de Córdoba, ¿verdad? Donde también tengo mi corazón, vivo hace muchos años, pero en esta capilla que ustedes ven ahí, no solo entré por primera vez, sino que también conocí en uno de sus pasillos a la cara de mi esposa, que está acá al lado mío. Así que me causa un sentimiento muy importante mostrarle. Y es una de las primeras capillas que se construyó, lo cual muestra también el avance ya de la solidez de la iglesia en nuestro país. Cuando las congregaciones que se van formando por el trabajo misionero ya tienen líderes locales, ¿verdad? Y se empieza a fortalecer, viene la formación de las estacas. ¿Qué significa estaca? Bueno, el profeta Isaías en las Escrituras habla de las estacas. Él se refería a las estacas que mantienen estas tiendas, las tiendas o carpas donde
se cobijaba a la familia. O sea, la mayor parte de la actividad familiar ocurría bajo la protección de estas carpas, la protección del sol, del viento, y por supuesto que las estacas aferraban bien a la tierra, su lugar para vivir, y eran muy importantes. Para nosotros en la iglesia, las estacas la palabra estaca es un simbolismo de la tienda o carpa protectora del reino de Dios en la tierra, o la organización de la iglesia en el mundo sostenida por estacas y cuerdas firmes. Es como que donde hay una estaca, entonces la tienda se sostiene del Evangelio de Jesucristo. La primera estaca que se formó en Argentina fue la estaca de Buenos Aires. El Elder Spencer W. Kimball, que después también fue presidente de la iglesia, en ese momento era un apóstol, un miembro del Quórum de los 12, fue quien organizó esa primera estaca el 20 de noviembre de 1966. El primer presidente de estaca fue Ángel Abrea, en el medio de la foto, que también es importante nombrarlo porque él fue la primera autoridad general que tuvo nuestra iglesia a nivel mundial. Y sus consejeros fueron Hugo Catrón y Juan Carlos Ávila. Para todos los miembros de la iglesia que tenemos años y que ven esta foto, le da un gran recuerdo, porque son hombres que nosotros estimamos mucho, ¿no? Porque son aquellos primeros líderes de los que hemos aprendido. Después fueron formándose diversas estacas en el país. Por ejemplo, acá tengo solamente las ciudades más grandes de nuestra nación. La primera estaca en Córdoba fue organizada en el año 1972, y ese mismo año también se organizó la estaca de Mendoza. Ya en el año 74 se organizaron 3 estacas: la estaca de Rosario y la estaca de Buenos Aires. Una cosa muy interesante, porque ocurre por primera vez también, se divide y se crea la estaca Buenos Aires Este y la estaca Buenos Aires Oeste. Las estacas son muy importantes para nosotros. Ahora, en nuestro país, hasta en este momento, tenemos 78 estacas y 27 distritos. Los distritos son como estacas en formación. Entonces, si vemos esto, en poco tiempo más, cuando esos distritos crezcan, estaremos llegando a las 100 estacas en nuestro país, casi una estaca por año de historia, ¿verdad? Cuando en un país hay muchas estacas formadas, entonces viene la construcción de los templos. Los templos son lugares sagrados para nosotros. Son lugares diferentes a las capillas donde nos reunimos cada domingo. Son lugares donde las familias van para hacer ordenanzas que los unen por toda la eternidad. Siempre la iglesia ha edificado templos. Esta es una imagen del primer templo que edificó la iglesia, el templo de Kirtland, en el estado de Ohio. El primer templo que hubo en Sudamérica es el templo de San Pablo, Brasil. Ese templo se dedicó en el año 1978. Es un templo muy importante para la historia de la iglesia en Argentina, porque los pioneros no pudieron ir al templo. Era muy difícil llegar a un templo en Estados Unidos en aquellos años. Murieron sin recibir esas ordenanzas. Pero sus descendientes sí pudieron hacerlo, y todos ellos viajaban a este templo. En este templo la mayoría de los descendientes de aquellos pioneros pudieron hacer las ordenanzas por sus familias. Para mí es muy importante, y para mi esposa, porque cuando nosotros nos casamos en Bahía Blanca en el año 1983, un lunes a la mañana en el registro civil, y salimos primero en tren, después en colectivo, y tardamos 3 días para llegamos el día jueves a San Pablo, y ahí nos sellamos por toda la eternidad, que es una de las ordenanzas que nosotros hacemos, y fue una cosa muy importante para nuestra familia comenzar nuestra vida matrimonial de esa manera, aunque fue un sacrificio enorme el viaje, pero bueno, éramos jóvenes y disfrutamos mucho, y por eso es importante este templo para nosotros, como para muchos de la edad nuestra, que tuvimos que viajar en aquella ocasión a esa casa sagrada, ¿no? El primer templo en Argentina tuvo la palada inicial. La palada inicial es una ceremonia. Algunos de ustedes deben haber participado en alguna palada inicial.
especialmente los últimos templos que se están construyendo. La palabra inicial del Templo de Buenos Aires fue el 20 de abril de 1983. 3 años demoró la construcción del templo y fue dedicado o consagrado, digamos, para su función el 17 de enero de 1986, por el que después fue presidente de nuestra iglesia, Thomas S. Monson, ya fallecido, ¿verdad? También fue una ocasión especial para nosotros como matrimonio, porque ya nuestros hijos no tuvieron que ir a San Pablo, Brasil, sino que nuestros hijos mayores se sellaron en este templo, ¿no? Y nosotros les acompañamos allí. Me toca hablar un poquito del templo de Córdoba, donde yo vivo. En el año 2015, 15 de mayo, se dedicó el templo de Córdoba. También yo estoy seguro que algunos de los que están aquí presentes pudieron, durante la casa abierta del templo, siempre unos días antes de la dedicación del templo hay una casa abierta, o sea, se permite a todas las personas entrar. Unos 60.000 personas recorrieron este templo. Yo estuve ahí como acompañante, guiando a las personas para conocerlo, y algunos de los que hoy nos visitan, tanto en el Zoom como en el YouTube, tuvieron la oportunidad de conocerlo, ¿no? Este templo. Y en este momento, amigos, tenemos 2 templos de construcción en Argentina que ya han comenzado su construcción, ya se han hecho hasta la inicial, el templo de Mendoza y el templo de Salta. Todavía no tenemos el plano, la imagen de cómo será el templo de Bahía Blanca, pero ahí le he puesto una foto del lugar donde va a estar edificado ese templo en esta ciudad de la provincia de Buenos Aires, con lo que próximamente tendremos 5 templos en nuestro país. Y les aseguro que es una bendición muy importante para nosotros como iglesia, pero también muestra cómo la iglesia ha progresado, ha crecido, y se ha establecido en nuestra nación. Los templos son muy importantes para nosotros porque unen a las familias por la eternidad. Termino mi breve resumen de la historia de la iglesia en Argentina con esta foto, un poco personal. La bebé que está ahí en brazos de mi esposa es nuestra primera hija. Al lado está mi suegra, Elsa, y al lado está la mamá de mi suegra, la abuela de mi esposa, la bambina, como le decimos nosotros. Ella llegó de Italia después de la Segunda Guerra Mundial, conoció a su esposo en la ciudad de Tres Arroyos, y ellos en alguna manera también son pioneros en la iglesia, ¿no? Porque tenemos aquí Bambina bautizándose. En esa época no había capillas, no había nada, por supuesto, y entonces se bautizaban en los ríos, y en la ciudad de Tres Arroyos se bautizaron ellos en el año 1942. Ahí lo vemos al abuelo Siciliano en la puerta de la capilla que había en esa época, en esa ciudad. Es importante, como les digo, para mí esta foto, porque son 4 generaciones, ahora 5, y nuestros hijos han recibido el legado. Nosotros hemos escuchado las historias de los abuelos, hemos escuchado la historia de los padres, y ahora nosotros contamos nuestras historias a nuestros hijos. Imagino que cuando ustedes piensan y escuchan esta historia, también pensarán en la historia de sus propios abuelos, de sus propias familias, y todos en alguna manera tenemos este espíritu de pionero. Así que bueno, muchas gracias por escuchar esta presentación.